Muy buenas tardes, soy Alejandro Galo Roldán, profesor de la Escuela de Física de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y él es el instructor Javier Enrique Martínez de la misma institución. El objetivo de este video educativo es explicarles a ustedes los efectos que tiene la presión atmosférica, y lo haremos vía una serie de experimentos bastante sencillos. En este momento, Javier Enrique va a comenzar a mostrarles el material que utilizaremos para el mismo. Tenemos un beaker, una paila conteniendo agua, en la cual está una vela. Tenemos un pequeño globo, un Erlenmeyer, un mechero Bunsen, un encendedor, una jeringa, algodón y una lata con un sostén. Con esos materiales básicos nosotros haremos 4 experimentos que nos servirán, como dije anteriormente, para mostrar los efectos de la presión atmosférica. Voy a pasar aquí a la pizarra para mostrarles algunas de las ecuaciones que nos pueden servir para algunos de los experimentos. Esta es la ecuación del estado de un gas ideal. Esta es la ecuación que describe un proceso en un gas ideal con número de moles constante, y esta es la ecuación que describe un proceso con un gas ideal a número de moles constante y a volumen constante. Y este es el valor que tiene la presión atmosférica, la cual es 1.0131 por 10 a la 5 pascales, es decir, 1.0132 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Quiero aclarar que este valor, digamos, es el valor al nivel del mar. Sin embargo, nosotros vamos a asumir que ese es aproximadamente el valor que vamos a tomar en cuenta aquí en esta altitud de la ciudad de Ciudad Universitaria, donde nos encontramos actualmente. Bien, ahora vamos a hacer entonces el primer experimento. Javier Enrique va a proceder a encender el mechero, va a introducir en la lata de aluminio 2 mililitros de agua a temperatura ambiente. Va a proceder a calentar durante 1 minuto la lata, acercándola al mechero. Vertirá entonces Javier Enrique la parte superior, el agujero superior de la lata en el recipiente con agua fría. Creo que ya lo puede hacer. Y pueden observar ustedes súbitamente cómo se comprime la lata. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Lo que ocurrió ahí es que originalmente el vapor de agua se encontraba a una temperatura muy alta. Cuando súbitamente él puso en contacto el agujero con el agua fría, ocurrió un proceso a volumen constante, y entonces hubo un enfriamiento súbito del vapor de agua, del vapor que se encontraba en la lata, y eso bajó drásticamente la temperatura en el interior de la lata. Entonces hay un contraste grande entre el valor de la presión atmosférica externa y la presión interna en la lata, y eso hace que ésta se comprima de manera súbita. Siguiente experimento para mostrar los efectos de la presión atmosférica. Nuestro instructor Javier Enrique procederá a mostrarnos
el equipo que vamos a utilizar nuestro beaker, el recipiente con agua que le hemos puesto colorante para poder apreciar unos cambios que se van a dar ahí, una vela y el encendedor. Procederá Enrique a encender la vela y a colocarla en el recipiente. A continuación va a tomar el beaker y lo va a introducir en la vela y estar atentos qué es lo que pasa con el agua. Observen cómo el agua sube, comienza a subir de nivel, se ve clarito que el agua sube de nivel mientras la vela se está apagando. Vamos a ver ahí que lo que ocurre realmente es que hay una disminución de la presión adentro del beaker, comparada con la presión atmosférica que se mantiene igual afuera. Y entonces ese desbalance de presión es el que hace que la columna de agua suba. Al final vamos a explicar nosotros cuál es el mecanismo físico que hace de que la presión disminuya en el interior del beaker. Ahora Javier Enrique procederá a hacer el siguiente experimento. Tomará el vaso, un vaso conteniendo una cantidad de agua, es agua con colorante, y una lámina de cartón, la cual colocará en la parte superior del vaso. Sosteniéndola, procederá de manera súbita a darle vuelta, luego quita la mano y observamos que la lámina no se cae, está ahí. La fuerza de gravedad que está actuando sobre la lámina de cartón no es la única fuerza que actúa. Hay una fuerza contraria que luego explicaremos en detalle, que se debe a la presión atmosférica que se hace sobre la superficie de la lámina de cartón. Muy bien, ahora Javier Enrique nos va a hacer un experimento en el cual vamos a utilizar un Erlenmeyer, un pequeño globo, un mechero y un encendedor. Observamos la situación inicial en la cual el globo colocado en la boca del Erlenmeyer se mantiene fijo, no puede penetrar. Vamos a proceder ahora a quitar el globo y a introducir dentro del Erlenmeyer un mechero, o sea, una mecha prendida, encendida. Y ahora vamos a colocar el globo y vemos que entra, es capaz de entrar al Erlenmeyer, o sea, atravesó el agujero. Nuevamente ahí hay un efecto de la presión atmosférica sobre la parte superior del globo. Lo explicaremos debidamente pronto. Vamos a proceder ahora a dar una explicación sistemática de los 4 fenómenos que observamos recientemente, en los cuales se manifestaron los efectos de la presión atmosférica. En el caso de la lata, en primer lugar, lo que está ocurriendo es un proceso en el cual el gas, que es en ese caso el vapor de agua dentro de la lata, se mantiene a volumen constante. Y lo que hay es un cambio de temperatura. Entonces, aplicando esta ley que está acá, esta ecuación que está acá, tenemos que al haber un enfriamiento súbito, la temperatura 2 es menor que la temperatura 1, por lo tanto la presión 2 es menor que cuando estaba antes a una temperatura inicial el vapor de agua. Dinámicamente eso lo podemos explicar así. En la situación inicial, la lata está sujeta a una fuerza externa
y a una fuerza interna. O sea, la misma pared de la lata está sujeta a las dos fuerzas. Esta fuerza interna resulta ser el producto de la presión atmosférica por el área. Y esta fuerza interna de la presión interior por el área. En una situación de equilibrio, la presión interior es igual que la presión exterior y por lo tanto no ocurre ningún cambio en la forma de la lata. Pero posteriormente hay una disminución de la presión interior. Como vimos acá, la presión 2 es menor. Hay una disminución de la presión interior, o sea, P interior disminuye. Y la lata se deforma. O sea que ahora tenemos aquí una presión exterior por el área y una presión interior menor por el área. Entonces la presión exterior, que es la presión atmosférica, se mantiene igual. Y la presión interior, que ahora es menor por el área, genera una fuerza menor. Hay un desequilibrio de fuerzas en donde la fuerza externa es mayor que la fuerza interna y eso genera la deformación del sólido, en este caso que es la lata. En esos términos explicamos el experimento 1. En el caso del experimento del experimento 2 que hicimos, que fue el experimento de la vela en el recipiente, lo que ocurría era que originalmente la presión atmosférica competía contra la presión que hacía aquí el vapor de agua, perdón, la presión de los gases. Aquí tenemos gases, un gas que predomina ahí, el oxígeno, por ejemplo. La presencia de oxígeno acá. Entonces, esa presión que hacía el vapor de oxígeno competía con la presión atmosférica. Y al colocar la vela, lo que está ocurriendo es un fenómeno de combustión. En un fenómeno de combustión, el oxígeno sirve como carburante y por lo tanto el oxígeno se quema. Al desaparecer el oxígeno, lo que se forma es dióxido de carbono. Al formarse dióxido de carbono, la presión acá disminuye. Al disminuir la presión de vapor dentro del vaso, entonces eso hace que el agua pueda subir de nivel en el mismo. O sea, la competencia que hay entre la presión atmosférica y la presión de los gases dentro del vaso ahora favorece más a la presión atmosférica, porque la presión de vapor debido al O2 es mayor que la presión de vapor debido al CO2, que es el que predomina una vez que se ha llevado a cabo la combustión. Esa es la explicación del segundo experimento. Haremos ahora la explicación sistemática de lo que ocurre en el tercer experimento. El experimento del vaso con agua y de la lámina de cartón. Si nosotros nos concentramos en la lámina de cartón y hacemos un análisis dinámico de la lámina de cartón, un diagrama de cuerpo libre, vamos a escribir las fuerzas que están actuando sobre la lámina de cartón. Entonces tenemos la fuerza gravitatoria, que le vamos a llamar F sub G, o sea, la fuerza gravitatoria. Y tenemos también acá la fuerza de contacto que le hace la cantidad de agua que está cargando, que es el peso del agua.
llamémosle a esa F del agua, F del H2O. Son dos fuerzas que van para abajo. Las dos fuerzas deberían de tender a que la lámina de cartón caiga acelerada. Sin embargo, no cae, se mantiene estática. ¿Por qué razón? Porque aparece una fuerza hacia arriba, que es una fuerza debida a la presión atmosférica y que le vamos a llamar entonces F de la presión, F sub P, lo cual es el producto de la presión atmosférica por el área. Entonces lo que está ocurriendo dinámicamente es que estas tres fuerzas se suman y dan una resultante cero, que da la condición de equilibrio para la lámina de cartón. Es decir, fuerza del agua, del peso del agua, más la fuerza de gravedad de la lámina de cartón, más la fuerza de la presión atmosférica, es igual a cero. Eso explica por qué la lámina de cartón no se cae. Es en efecto la fuerza que hace la presión atmosférica sobre la lámina de cartón. Procedemos entonces a explicar ahora lo que ocurre en el último experimento, que fue el experimento del pequeño globo. Aquí nuevamente lo que tenemos es una situación que se explica en términos de la combustión. El globo, cuando lo que hay acá adentro es oxígeno, está experimentando una presión debido al vapor del oxígeno, la presión de vapor del oxígeno, la cual entra en una competencia con la presión atmosférica. En esas condiciones hay un balance de todas las fuerzas. Sin embargo, al calentar, o sea, al ocurrir la combustión, debido al calentamiento, lo que predomina entonces adentro es CO2, dióxido de carbono. Y la presión del CO2 es menor que la presión del O2. Entonces, cuando la presión del CO2 entra en competencia con la presión atmosférica, al ser esta menor, hay un desbalance. Y eso provoca que el globo entre. En este caso, la presión del O2 mantiene balanceada la presión atmosférica. ¿Cómo escribimos esto de manera dinámica? Haciendo un diagrama de cuerpo libre del globo. Colocamos la fuerza sobre el globo. Vamos a llamarle fuerza de gravedad a Fg, la fuerza del globo. Tenemos una fuerza de contacto que hace la pared del recipiente hacia arriba para evitar que el globo entre. Tenemos hacia arriba la fuerza de presión que hace el globo, el gas, la presión interior por el área, que es una fuerza debido a la presión. Llamémosle esa fuerza hacia arriba, que es la presión interior por el área. Y tenemos acá una fuerza hacia abajo que le vamos a llamar F hacia abajo, así como una flecha, que es la que hace la presión atmosférica por el área. Entonces todas esas fuerzas se suman vectorialmente y nosotros vamos a tener entonces que al sumarlas Fc más F gravitacional más F hacia arriba más F hacia abajo es igual a cero. En condiciones normales, como ocurre acá, con la fuerza hacia arriba debido al O2 se mantiene el equilibrio. Pero al aparecer el CO2 después de la combustión, este término fuerza hacia arriba disminuye. Por lo tanto, se ocurre un desbalance de fuerzas acá y eso hace que el globo se hunda.
Esa es la explicación dinámica, entonces, de lo que ocurre con el globo. Entonces, con estos experimentos hemos visto cómo la presión atmosférica interviene sobre situaciones cotidianas, sobre situaciones que se dan en nuestra vida diaria y cómo es un factor importante que se tome en cuenta para múltiples fenómenos que ocurren en la atmósfera, a nivel de la superficie de la Tierra y donde queramos. Desde el momento en que hervimos nosotros agua, hay que tomar en cuenta cuál es la presión atmosférica para ver a qué va, digamos, a la temperatura a la cual va a ocurrir la ebullición del agua.